Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla para dar comienzo a la clase propiamente dicha. Cualquier otro tipo de comentarios, ustedes no tengan ningún problema en abrir micrófonos e irnos para ir participando. Les decía, entonces vamos a tener que hacer una especie de revisión, una especie no, va a ser una revisión de digamos, de todo lo que tiene que ver con los contenidos de lógica proposicional y predicados de primer orden. No sé si algo de lo que les estoy comentando recuerdan haberlo visto fundamentalmente en matemática 1, ¿no? ¿Recuerdan esos temas o están un poquito lejos? Todos tienen aprobadas esas dos, ¿verdad? Matemática 1 e Introducción en la Programación. Supongo que sí. Muchos de ustedes ya deben estar programando. Franco Colombano dice que sí, correcto. Como todo esto es el fundamento de la programación lógica, vamos a dedicar las clases primeras, al menos las dos primeras, para, para poder hacer la revisión de todo lo que necesitamos para dar inicio propiamente a lo que va a ser, por un lado, los contenidos de la programación lógica y puntualmente para la programación en el lenguaje Prolog, del cual vamos a hacer una pequeña reseña hoy. Muy bien, entonces comparto mi pantalla. Bien, como les dije recién, vamos a tener que hacer para contextualizar la problemática que da inicio a este paradigma de programación, porque esto es la programación lógica, en definitiva. Ustedes conocen hasta el momento, si no me equivoco, por lo menos han trabajado intensivamente dos paradigmas de programación. El primero de ellos, con el que siempre iniciamos en todas las carreras de informática, yo soy licenciado en sistemas de la Universidad Nacional de Luján, es la programación procedural, ¿no? La programación procedural o paradigma imperativo. Posiblemente ustedes estén trabajando también con programación orientada a objetos. Eso seguramente que a esta altura de las asignaturas, si es que están en el tercer año, deben haber visto fácilmente esos dos paradigmas. Después hay dos más. Uno es el paradigma funcional. No sé si han tenido alguna asignatura vinculada con programación funcional. Y esta que vamos a ver es la programación lógica. Lo que tienen de interesante los paradigmas de programación es que muchos involucran pensar de otra manera. Y cuando decimos pensar de otra manera, ese es el motivo por el cual se los llama paradigmas. Y además de eso, además de tener un enfoque conceptual distinto, además de eso, eh, esos paradigmas de programación están orientados a ciertos tipos de problemas, ¿sí? Cuando nace la inteligencia artificial, allá después de fundamentalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, hay dos enfoques para intentar realizar programas de computadora que asemejen el comportamiento inteligente humano, ¿no? Básicamente son dos los enfoques que la inteligencia artificial empieza a ser abordada y son si es que las máquinas deben pensar
de forma parecida a los humanos o simplemente tiene que resolver los problemas de la forma más exitosa posible, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos indicando en esta parte de la presentación, ¿no? Existen diversas definiciones de lo que es la inteligencia artificial, pero las dimensiones son dos. Pensar o actuar en términos de proceso o en términos de el éxito en la resolución de un problema. ¿Es a imagen y semejanza de los seres humanos o simplemente de forma racional? Esto puede parecer un poco contradictorio, pero no lo es. El ser humano, nosotros, como ustedes muy bien saben, no solamente somos un ser racional, también somos un ser emocional. Por eso es que no siempre se actúa de esta forma. Sin embargo, lo que en donde nos vamos a enfocar nosotros en una primera instancia, va a ser en la racionalidad, lo que se considera actuar y pensar y llevar adelante resolución de problemas de forma racional. Por eso es que en esta asignatura nos centramos en ese aspecto del comportamiento inteligente y particularmente nos vamos a centrar, por supuesto, en la forma de obtener conclusiones plausibles que nos brinda la lógica clásica o lógica tradicional. Sepan que no es la única lógica que existe, eso sí, pero nosotros nos vamos a enfocar aquí. Bien, ¿cómo surge el término inteligencia artificial? El término fue acuñado a mediados de la década del 50 del siglo pasado, por eso les decía después de la guerra, en el marco de una escuela de verano del Dartmouth College en Hannover, donde asistieron varias personalidades de la ciencia y no solamente de la informática. Bien, era una época de oro y de mucho optimismo, ¿no? McCarthy, uno de los organizadores y uno de los especialistas, hacía declaraciones como esta, ¿no? Proponemos que se lleve a cabo un estudio a lo largo de 2 meses sobre la inteligencia artificial con 10 personas durante el verano de 1956. Se intentará encontrar cómo hacer que las máquinas usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problema ahora reservados a los humanos y se mejoren por sí mismas. Creemos que se puede lograr un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo de científicos cuidadosamente seleccionados trabajan juntos durante un verano. Como verán, estas personas estaban un poco demasiado optimistas con respecto a las expectativas de lo que se podía realmente hacer. Vamos a ver que se chocaron con muchas dificultades y de la misma manera que se tuvo todo este optimismo, también ocurrieron inviernos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la IA. Dicho sea de paso, hay algunos especialistas que hablan acerca de que la expresión inteligencia artificial entraña lo que se llama una contradicción en sí misma o es una frase tipo oxímoron. Oxímoron significa que es una figura del lenguaje en la que se contraponen dos conceptos que son opuestos. Como la única inteligencia que conocemos es la natural, es decir, la nuestra y la de algunos otros seres que muestran algo similar, se consideró que la frase inteligencia y artificial eran justamente dos palabras contrapuestas porque no existe lo artificial como inteligencia. Pero bueno, son parte de las discusiones que tiene el término. Amén de otras situaciones como por ejemplo la definición de inteligencia en la cual los especialistas, psicólogos, filósofos, sociólogos, médicos, no han alcanzado todavía un consenso. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas discusiones por el momento. Se producen más logros, la máquina de Turing,
En 1936, el matemático inglés Alan Turing escribió el artículo Los números computables, donde introduce lo que después se dio en llamar la máquina de Turing. Es una máquina, es decir, un formalismo matemático, que permite definir qué es lo que se puede hacer y qué no usando algoritmos, es decir, los programas de computadoras como los conocemos todos. Acá hay una observación. Una máquina universal de Turing es una máquina de Turing que permite describir dentro de sí misma una máquina de Turing. A ustedes les sonará esta como una definición recursiva. Bueno, la recursividad nos va a visitar varias veces en esta asignatura. Así que si la han tratado en alguna matemática o en alguna programación, también va a ser importante que recuperemos estos saberes. Bueno, habrán oído hablar todos ustedes de la prueba de Turing, ¿no? Propuesta por el matemático ya mencionado, define la inteligencia como la capacidad de lograr un desempeño a nivel humano en tareas cognitivas, ¿no? Es decir, la computadora tiene que engañar a un interrogador. El interrogador no debe saber que está interactuando con un programa de computadora, sino que debe creer que está frente a otro humano, ¿no? Fíjense todo lo que esto implica. Hoy podríamos decir que los chatbots un poco están cerca de lograr esto, ¿verdad? Sin embargo, nada es perfecto. Se requiere procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Estamos hablando del lenguaje natural, nuestro, humano. Representar el conocimiento, razonar y aprender. Ni más ni menos, ¿sí? Todos estos son pilares de la inteligencia artificial que en realidad lo que están haciendo son las tareas que normalmente hace nuestra inteligencia. No se requiere contacto físico, solo comunicación textual, a esto nos referimos, ¿no? La interacción es vía un medio como por ejemplo el chat, que hoy por hoy lo tenemos muy conocido y muy incorporado ya casi a nuestra vida diaria. Bien, acá es donde aparecen los paradigmas fundamentales de la inteligencia artificial, que son, como pueden ver, esos dos, la IA simbólica versus la IA conexionista. Vamos a hacer una semblanza de esto. Históricamente la inteligencia artificial se divide en estos dos grandes enfoques. La IA simbólica, que tiene como una de sus realizaciones más espectaculares a los sistemas expertos. Se basa en representaciones de alto nivel, el conocimiento es explícito y legible por humanos, y su base es la lógica proposicional y de predicados, que es lo que vamos a trabajar entre hoy y el próximo sábado. El otro gran enfoque, es la IA conexionista, que está expresada en las redes neurales. Su realización son las redes neurales y en este momento es el estado del arte fundamental de todos los programas de inteligencia artificial que nos están asombrando hoy en día. Se basa en modelos matemáticos, pero están inspirados en la biología. Por eso a veces se los llama modelos bioinspirados. No es solamente esto, por supuesto, acá la representación, el modelo que se está emulando, que se está simulando, es el del cerebro humano, ¿sí? Redes de neuronas que juntas llevan adelante los procesos que le dan soporte al comportamiento inteligente. El conocimiento, lo que se llama conocimiento, está en pesos sinápticos que se actualizan en todo momento por medio de un algoritmo especial llamado retropropagación. Esta idea principal se inspira en la conjetura de Hebb. Hebb era un biólogo. Entonces, lo que se conoce como la conjetura de Hebb es que cuando las sinapsis están permanentemente están excitadas por un tiempo determinadamente largo, los sinapsis entre neuronas se refuerzan. Ustedes quizás hayan oído hablar del experimento de Pavlov, o también llamado reflejo pavloviano, que consiste, el experimento original había sido tocar una campanita al momento de darle de comer a un perrito, hacerlo, digamos, sistemáticamente.
Cada vez que se tocaba la campana, se le daba de comer a un perrito. Por último, se tocaba la misma campana y aunque no se le diera de comer, el animalito respondía salivando, ¿sí? Eso es un experimento que está basado en la conjetura de Hebb. Se supone que al repetir un cierto estímulo, el ser, las conexiones cerebrales del ser, en este caso el perrito, se refuerzan y producen una respuesta que siempre es la misma. Un poco esa conjetura también es en la que se basan los algoritmos, primero del perceptrón y después de las redes multicapa, para simular eso que llamamos el aprendizaje, ¿no? Nada más que en un algoritmo. De todas maneras, nosotros lo que nos va a ocupar va a ser el paradigma simbólico, no el conexionista, ¿sí? Porque acá, mientras que el conocimiento se va produciendo en este modelo por refuerzo de los pesos sinápticos, acá el conocimiento es explícito y lo vamos a ver en términos de fórmulas lógicas, ¿sí? Acá es donde aparece todo lo que vamos a necesitar. Bien. Pero hay un problema, ¿sí? No todo es simbólico, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual el paradigma conexionista ha mostrado grandes logros, más que nada en la inteligencia artificial de hoy. No sabemos cómo se llega a cabo, pero sí sabemos que muchas de las capacidades intelectuales están presentadas en una estructura, el sistema nervioso central, que particularmente está representado por el órgano, por el cerebro, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, el paradigma conexionista lo que busca es reproducir el comportamiento del cerebro humano. Nosotros nos vamos a enfocar en las leyes de la lógica, ¿sí? Y la lógica, es el paradigma simbólico. Uno de ellos, tal vez el más importante, porque cuando el ser humano se dio cuenta de que la inteligencia involucraba conocimiento, a lo primero que se le pudo echar mano de forma directa es a la lógica, ¿sí? Por ejemplo, el programa Logic Theorist empleó el enfoque de la lógica para representar el mundo resolviendo problemas de tal manera que fue creado en 1955 por Allen Newell y Herbert Simon. Basado en la inferencia de la lógica, constaba de un conjunto de axiomas que, dada una expresión de la lógica, trataba de demostrar si la misma era verdadera o falsa. Esto les sonará a ustedes, ¿sí? Las demostraciones de teoremas básicamente tienen este mecanismo, este esquema. El programa Logic Theorist fue exitoso en demostrar 38 de los 52 teoremas planteados por Whitehead y Russell en un libro fundamental llamado Principia Mathematica. Se lo consideró un logro espectacular, ¿sí? El entusiasmo que se vivía en esa época fue de tal magnitud que Simon, que luego fue un premio Nobel en Economía en el 78, dijo: "No es mi intención sorprender o producir un shock en ustedes, pero la forma más simple en que puedo resumir el estado del arte actual en el mundo es que hoy día hay máquinas que piensan, que aprenden y que crean. Más aún, sus habilidades para hacer estas cosas están incrementándose rápidamente y en un futuro cercano el conjunto de problemas que podrán manejar coexistirá con el rango de problemas que la mente humana ha tratado". Fíjense ustedes que todavía estamos en una época de furor, ¿no? De todo lo que parecía, todo lo que estaba prometiendo a nivel de resolución de problemas vía computacional, todos estos descubrimientos. Un programa o varios de ellos corriéndose en una computadora o en varias fue considerado en esa época inteligencia artificial, ¿sí? Bien, entonces acá hay más todavía hitos, más logros. GPAs, no lo voy a poder decir en inglés, es un concepto, un modelo para resolver problemas de índole general. Ya no solamente, perdón, ya no solamente matemáticos. ¿Por qué? Porque se observó que el Logic Theorist estaba muy restringido al área de los problemas de la lógica formal, es decir, básicamente demostrar teoremas.
Simon, Shaw y Nagel en 1959 propusieron una evolución del Logic Theorist con la creación de este resolvedor general de problemas. Lo que intentó fue tratar con problemas de la vida real, expresando a los mismos en forma simbólica, estamos hablando de lógica, ¿sí? Y luego tratarlos de la forma que lo hacía Logic Theorist. Esto era algo que terminó siendo muy... tenía exigencias que no se habían previsto con antelación, ¿sí? Porque los problemas de la vida real involucran sentido común, buen criterio, hay cosas que no se pueden expresar siempre de forma simbólica. Se encontraron con muchos otros problemas que dieron lugar a empezar a encontrar justamente las dificultades que empezó a encontrar el paradigma. Pero entre tanto se seguían produciendo grandes trabajos. En la década del 70, un trabajo conocido con el nombre de Dendral remozó la idea de Logic Theory o GPAs, pero aplicado a un campo específico. Estos son los sistemas llamados sistemas expertos. Básicamente, ahora vamos a ver un ejemplo, lo que hacían era obtener conocimiento de expertos de campo, por supuesto humanos, codificarlo de alguna manera, que en realidad siempre se hacía por medio de la lógica, y llevar adelante, por medio de mecanismos, de algoritmos, los mecanismos de inferencia que permitían alcanzar conclusiones, que permitían alcanzar diagnósticos, pero siempre dentro del esquema de la lógica que conocemos, más algún tipo de formalismos añadidos que le otorgaron un poco más de potencia. Ahora lo vamos a ver eso. Este fue realizado por Feigenbaum, estudiante de Simon, Buchanan, filósofo que trabaja en ciencias de la computación, y Lederberg, que era genetista. Fíjense que, como lo mencionamos antes, no en este tipo de estudios, en este tipo de investigaciones, no estaban involucrados solo matemáticos, solo programadores, solo gente de computación, ¿sí? Había gente que estaba involucrada en muchas ramas del saber, y esa es otra de las cosas, otra de las grandes características de la inteligencia artificial hasta nuestros días. Es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Son muchas las disciplinas que están involucradas en estas tecnologías. Particularmente el sistema experto de Dendral se enfocaba en inferir la estructura de una molécula, es decir, de una sustancia química, valiéndose de los resultados que brindaba un espectrómetro de masa. Acá vamos a hablar un poco de mi favorito, que es MySyn. Esta táctica de usar información específica de expertos humanos, léase también conocimiento humano, y a partir de ahí realizar inferencias lógicas, tuvo mucha repercusión en muchas áreas. Por ejemplo, MySyn fue un sistema experto usado en medicina para diagnóstico médico y tratamiento de infecciones bacterianas. Las reglas de MySyn, acá aparece un concepto clave, reglas, ¿sí? Combinaban un especial esquema que extiende la lógica tradicional, es decir, la hace más general y abarcativa. Y esa es la lógica de predicados de primer orden, que va a tener que ser centro de nuestro tratamiento inicial. Se combinaba, les decía, este tipo de lógica, esta extensión de la lógica, con un formalismo numérico para el manejo de incertidumbre llamado factores de certeza. El primer tema, es decir, la lógica de predicados de primer orden, es el corazón de nuestra asignatura, ¿sí? Los factores de certeza no. Pero vamos a ver un ejemplo. Acá hay un ejemplo de una regla MySyn, ¿sí? Fíjense lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Se combina la lógica la lógica de predicados de primer orden con un formalismo que se parece mucho a la probabilidad. A lo mejor ustedes también ya cursaron una estadística y probabilidad, ¿no? No se preocupen que no la vamos a necesitar tanto en esta asignatura, pero ¿por qué no? ¿Por qué no considerarlo? ¿Sí?
Acuérdense que el conocimiento humano no es exacto, no es preciso y tiene algunas inconsistencias. Hasta el médico más experto o experimentado, que no es lo mismo, cuando a ustedes les va a dar un diagnóstico, les dice una frase parecida a esta. Toda la información que tengo sobre vos me indica, estoy bastante seguro que tenés, no sé, eh, una cepa de gripe. Pero no lo dice con un 100% de seguridad. Bueno, para modelar esa incertidumbre, esa vaguedad que a veces tiene el conocimiento humano, naturalmente, es que hay formalismos que algunos son lógicos y otros son numéricos. Uno de ellos es el factor de certeza y otro son las probabilidades, por ejemplo. Fíjense ustedes lo que es esta regla. Diagnóstico de bacteriemia. Si la tinción del organismo es gram negativa y la morfología del organismo es bacilo y el paciente es un huésped comprometido, entonces hay evidencia sugerente con una certeza de 0,6 de que el organismo es una pseudomona. No soy médico, así que no sé de qué estoy hablando. Pero fíjense ustedes que tenemos un P, y Q, y R, entonces S. ¿Podemos decir que tiene esa forma? Vamos a ponerle un paréntesis para que la fórmula sea bien formada, para que sea una FBF. ¿Le suena esta expresión? Fórmula bien formada. No importa, lo veremos hoy, ¿sí? No, 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 no me Fíjense suena, que el no esquema, importa. no hay problema, está muy bien. Para esto, estas primeras clases vamos a, a intentar consolidar estos temas, estos contenidos. Bueno, fíjense que la regla anterior podría fácilmente modelarse así con lo que sabemos nosotros de lógica proposicional, ¿sí? Cuidado, esta es lógica proposicional que involucra solo variables proposicionales, PQRS, y conectivos lógicos, conjunción, ¿no? P y Q y R. El antecedente de esta regla va a ser verdadero solo si son verdaderos todos. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Para que esta implicación sea verdadera, entonces la idea de la consecuencia lógica, la noción de consecuencia lógica, nos indica que toda vez que todo este antecedente es verdadero, automáticamente le va a transmitir verdad a la consecuencia. Antecedente, consecuente. Hipótesis, tesis. Hay muchas maneras de llamarlo, ¿sí? Entonces la verdad de S va a estar garantizada por la verdad de P, Q y R, en este caso. Muy bien. Vamos refrescando todo lo que necesitemos. Perdón. Perdón. Bien. Fíjense entonces, esta regla tiene el P y el Q y el R, están jugando como estos tres elementos, ¿sí? Y esta conclusión, hay evidencia sugerente, acá hay una cosa que no viene de la lógica por lo que acabamos de decir, ¿no? Hay un factor de certeza. ¿Qué tan seguros estamos de que esta conclusión sea verdadera? ¿Sí? Esto ya no es tanto parte de la lógica pura, sino que es un elemento más sofisticado para tratar la incertidumbre. Recuerden ustedes que en la lógica tradicional, para nosotros todo es verdadero o falso, no hay nada en el medio. Es el principio del tercero excluido del que estamos hablando, ¿sí? Una cosa es verdadera o falsa, no puede ser otra cosa. Acá estamos involucrando una posibilidad de que algo pueda no ser cierto. Por eso les digo, esto no es lógica pura, ¿sí? Es más, el lenguaje de programación que vamos a empezar a tratar, Prolog, tampoco es lógica pura, pero está basado en ella. Y eso sí que es importante. Bien, ¿qué otra cosa tendríamos para decir de esto?
Esto se parece mucho a lo que se llama un argumento o un silogismo aristotélico, ¿no? ¿Se acuerdan de este ejemplo que es muy clásico? Después lo vamos a ver igual. A ver, momento. Voy a hacerlo mejor con herramienta de texto. ¿Se acuerdan de esto? El de Sócrates. Vamos a decirle Sócrates. Debería ponerle un acento, ¿eh? Esto es un silogismo, ¿sí? Fíjense que tenemos una expresión general, todos los hombres son mortales. Tenemos el caso particular de que Sócrates es hombre. Por lo tanto, concluimos lógicamente que Sócrates es mortal, ¿sí? Esto es lo que se llama un silogismo, ¿sí? Y es una importante regla de inferencia esta, porque acá tenemos lo siguiente. P implica Q. Es decir, si alguien es hombre, ese alguien es mortal. Tengo el caso verificado de que alguien es hombre, concluyo que ese alguien es mortal. Parece una obviedad, pero este es el primer mecanismo de inferencia, es uno de los mecanismos de inferencia utilizados en la lógica más potentes. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Modus Ponens, Sí, ¿no? ¿Puede ser? señor. Sí, señor. Modus ponens. ¿Sí? Todo este tipo de cosas son indispensables que recuperemos. ¿Sí? Bien. Todo esto es lo que nos va a guiar. Bien. Entonces fíjense que este esquema es muy parecido a ese anterior. ¿Sí? Es un argumento o un razonamiento. ¿Sí? Esto es lo que vamos a necesitar fuertemente. Noten que la estructura es puramente declarativa. Esto también es una observación importante. El médico no dice cómo buscar la bacteria, solo describe qué condiciones se deben producir para que la bacteria esté presente. ¿Sí? Este es el modo en que tenemos que aprender a pensar. Bien, acá tenemos, fíjense, de Mycin a Prolog. Si tradujéramos esta regla de la década del 70 del siglo pasado al lenguaje de programación Prolog, que vamos a usar aquí, la forma sería esa. Fíjense que dice diagnóstico pseudomonas, 0,6. Fíjense que la conclusión de la regla está primero. ¿Sí? Y después hay un símbolo que particularmente es el que va a jugar acá un poco como el entonces o el sí, nada más que está visto al revés. Es como que, fíjense que la forma de la regla Prolog es un poco así. S es verdad si se da P, si se da Q y si se da R. Es la misma regla, es un condicional, ¿sí? Es una implicación, solo que la cabeza de la regla es la conclusión. Y la cola, el conjunto de condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Eso quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo conforme lo vamos necesitando, obviamente. Entonces, el diagnóstico. Fíjense que hay una palabra especial. Diagnóstico, tinción, morfología, paciente. Estos son predicados. ¿Sí? Entonces, fíjense, la conclusión es el encabezado, el diagnóstico. Esta es la cabeza de la regla. Las condiciones son el cuerpo de la regla. Este es el cuerpo de la regla. ¿Sí? Y el separador
dos puntos guión, se lee como si en realidad es la conclusión, ¿no? Acá yo estoy diciendo, en palabras humanas, el diagnóstico es Pseudomonas con una certeza de 0,6 si la tinción es gram negativa y la morfología es bacilo y el paciente es un huésped comprometido. Es decir, es otra de las formas lingüísticas en que un condicional se expresa. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos en este enfoque. Nos vamos a centrar en el enfoque de la lógica para representar el mundo y resolver problemas. Consideremos, sin embargo, que los silogismos de Aristóteles son estructuras argumentativas que siempre dan conclusiones correctas dadas premisas correctas. Recordemos, cada uno de los elementos que está por encima de la línea son las premisas. Y lo que está por debajo se llama conclusión. En un silogismo aristotélico, ¿sí? Bien. Por supuesto que hay limitaciones. No todo el conocimiento es fácil de formalizar. Ahí estamos en un aprieto. Y eso fueron, de hecho, los problemas con que se encontraron los primeros estudiosos especialistas en inteligencia artificial. Hay una diferencia grande entre resolver un problema en teoría y hacerlo en la práctica, porque entre otros problemas que se suscitan está la complejidad computacional. Fundamentalmente porque en las primeras épocas la potencia de las computadoras era reducida, ¿sí? De hecho, ese es uno de las razones por la que, por ejemplo, los primeros estudios sobre la neurona artificial, es decir, el perceptrón, se truncaron. Y no solamente se truncaron, sino que dos especialistas escribieron un libro llamado Perceptrons, con la que básicamente defenestraron la idea del perceptrón. Entre otros problemas porque la potencia computacional que se requería era baja, y por otro lado porque básicamente el perceptrón solamente podía resolver problemas linealmente separables. No nos vamos a meter mucho en eso, ¿sí? Pero, como les dije, la historia de la inteligencia artificial tuvo muchos momentos de gloria y también tuvo muchos momentos de incertidumbre y de invierno, en donde todas las ideas que parecían prometedoras básicamente se cayeron. Solo con el advenimiento de las computadoras modernas, cada vez más potentes, es que también la inteligencia artificial pudo renacer. Bien, entonces, el pilar fundamental de la programación lógica, como lo vamos a ver, van a ser los predicados. Bien, acá tenemos una comparativa entre el paradigma de programación imperativa y el declarativo, ¿sí? El paradigma imperativo es el que todos conocemos. La mayoría de ustedes, y también yo, seguramente que hemos trabajado con lenguajes de programación. Yo he trabajado básicamente con PHP, con C#, y ahora último con Python, también el lenguaje R, que es estadístico. Bueno, todos hemos pasado por algún lenguaje de programación, aunque básicamente la programación es la misma independientemente del lenguaje. Lo claro acá es que estamos programando bajo un paradigma, ¿no? Entonces, entre los pros del paradigma imperativo está que es eficiente en la ejecución, hay un control mayor del hardware, ¿sí? En cambio, el declarativo es un código conciso y fácil de mantener porque básicamente son reglas, ¿sí? El estándar con el que la industria lleva adelante los proyectos de software es que es un estándar, ¿no? Es mucho más familiar el imperativo y como caso particular el paradigma orientado a objetos, más que nada, es el estándar de la industria actual. El paradigma declarativo, por otra parte, es más cercano a nuestra forma de hablar
y también tiene una mayor rigor matemático, ¿sí? Acá aparecen algunas, en cada paradigma tenemos desventajas, ¿no? Es un código más extenso, propenso a errores, más difícil de mantener, mientras que el declarativo tiene el problema de ser menos eficiente en términos de uso de procesador y de memoria principal, ¿sí? Recuerden ustedes que en el paradigma imperativo, por ejemplo, la asignación es destructiva, ¿no? Yo tengo que un espacio de memoria, una variable, almacena el valor 3. Si yo le paso el valor 4, destruyo al anterior y ahora queda el valor 4 en la variable x. Esto es típico del paradigma imperativo, mientras que en el paradigma lógico una variable se instancia, no decimos, se asigna con el valor 4, y si hay que asignar un nuevo valor, ese valor va a parar a una variable símil, pero no a la misma. Vamos a suponer que este se llama x1, este se llama x2. Es decir, cuando una variable se instancia con un valor, queda fija. Esa es otra de las razones por la que consume algo más de recursos del sistema, este tipo de programación. Sin embargo, desde el punto de vista matemática es más pura y menos propensa a errores, porque una variable solo puede tener un valor en un instante de tiempo t sub 0, ¿sí? Eso hace que el paradigma orientado a objetos y los funcionales también funcionan de la misma manera, valga el juego de palabras, hacen que desde el punto de vista estricto sea más puro y más limpio, ¿sí? Bien, acá tienen una comparativa de códigos, ¿sí? En cada uno de los paradigmas. Vamos a suponer que necesitamos autorizar un ingreso al sistema, ¿sí? Fíjense que en el paradigma imperativo, que es lógica de control, ¿sí? Le tenemos que decir cómo se hacen las cosas en el paradigma imperativo. En el declarativo simplemente tenemos que decir qué es lo que se hace. En este importa el cómo, en este el qué. Vamos a mirar el código. Fíjense que acá dice si tenemos un condicional, ¿no? Un if, conocido por ustedes, persona. Me parece que esto es Java. Si mal no recuerdo, creo que este código es Java. Pero vieron que todos son medio iguales. Si la persona punto tiene entrada, evidentemente este es una función, un método, ¿sí? Es la invocación de un método. El objeto persona tiene el método tiene entrada, que se va a validar. El ampersand doble es una conjunción lógica. Estoy diciendo, si la persona tiene entrada y la persona no está baneada, porque este signo de exclamación es negación, entonces le permitiremos el ingreso, que también por supuesto es un método, una función. Y si no, le denegamos. Fíjense cómo está declarada por medio de una estructura condicional, una estructura de control llamada condicional o selectiva, ¿sí? Esto ustedes lo conocen. Bien, en la lógica de relaciones, simplemente nosotros hacemos una regla que dice, la persona puede entrar si tiene entrada y no está baneada. En Prolog no damos órdenes, definimos una verdad. Esa es la diferencia, ¿sí? Orden, lógica. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de pensar para programar en lógica, ¿sí? Esta primera parte hacemos esta afirmación. La programación lógica busca reducir la brecha entre el qué queremos hacer y qué escribe el programador. Para Robert Kowalski, que es uno de los creadores de Prolog, el esquema es que todo algoritmo es simplemente lógica más control. Vamos a hacer ahora una revisión de la lógica proposicional.
¿Hasta acá estamos bien, chicos? Chicas, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Bien. Vamos a comenzar una pequeña revisión de la lógica entonces, porque, como bien lo dijimos, es la base de todas las consideraciones que debemos llevar adelante. Bien, recordemos, la lógica tiene lo que se llama un alfabeto, ¿sí? Es sintaxis y semántica. Es lo que se llama un lenguaje formal. La lógica es un lenguaje formal. También la matemática. Los lenguajes de programación que ustedes conocen también son lenguajes formales, ¿sí? Como tales, tienen lo que se llama una sintaxis, es decir, una forma correcta, válida, legal de conformar las expresiones, y una semántica, es decir, un significado. Un significado y la posibilidad de verificar esos significados. Y eso lo que estamos diciendo es la posibilidad de evaluar su verdad o falsedad. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces tenemos un alfabeto que lleva variables P, Q, R, casi siempre las simbolizamos con letras minúsculas, ¿sí? Y ciertos símbolos lógicos llamados conectivos u operadores, así como signos de agrupación como los paréntesis, corchetes, llaves, de la misma manera que en la matemática. Bien, acá tenemos el operador negación, conjunción, que funciona como la I, disyunción, que funciona como la O, implicación y la doble implicación, ¿no? Recordemos que la implicación es una relación que tiene un solo sentido, ¿no? O sea, si un número es par, ese número es entero. Pero fíjense que si lo digo al revés no es cierto. Vamos de nuevo. Lo que acabo de decir es cierto siempre. Si un número es par, siempre es un número entero. Sí, Sí, perfecto. Y si un número es entero, ¿es siempre par? no. A eso nos referimos. La implicación funciona en un solo sentido, no en ambos. En ambos sentidos, digamos, esto es lo que lingüísticamente se lee como el sí solo sí. O equivale, es una equivalencia. Cuando nosotros estamos en condiciones de decir que una cosa es la misma que la otra, nada más que dicha en otras palabras, ahí estamos en el caso de la doble implicación o equivalencia, ¿sí? Eso con respecto al alfabeto, que involucra lo sintáctico. En lo semántico, el valor de verdad de una fórmula compuesta depende de los componentes. Acá tenemos un pequeño ejercicio. Dice, si P es llueve y Q es llevo paraguas, pregunta qué representa no P implica no Q. Si no llueve, no llevo paraguas. Si no llueve, entonces no llevo paraguas. Exactamente, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que el esquema simbólico tiene también un aspecto de significado importante, semántico. Bien, esto les sonará a ustedes conocido, las tablas de verdad, la clasificación, ¿sí? Toda fórmula bien formada se clasifica en tautológica si siempre es verdadera, contradicción si siempre es falsa o contingente si hay una mezcla de los valores de verdad, verdadero y falso en una tabla de verdad, ¿sí? Es decir, si depende de los valores de las variables, entonces no vamos a tener un solo resultado como en la tautología o en la contradicción. Entonces, acá hay una observación importante. La resolución automática busca demostrar inconsistencias en la lógica. Bien. Perdón. Me pasé, creo. Acá estábamos. Listo. Bien. Seguimos entonces con la lógica proposicional.
es la rama de la lógica que estudia las proposiciones y las formas en que se combinan para formar argumentos. Recuerden lo anterior. ¿Qué es una proposición? Es una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Acuérdense de lo que habíamos dicho, ¿sí? Son los únicos valores de verdad posibles. Acá hay ejemplos. Prolog es un lenguaje declarativo, es una proposición. Y además de ser proposición es verdadera, ¿no? Segundo, ¿te gusta la IA? No es proposición porque es una pregunta. Esto que viene acá es importante. X más 2 es igual a 10 no es proposición. A ver, más allá de que dicha en palabras está afirmada como corresponde a una proposición, ocurre que es una función proposicional que depende de X. Es decir, al yo no conocer el valor que realmente tiene X, no la puedo considerar una proposición porque no puedo decir si es verdadera o falsa. ¿Sí? Toda proposición tiene que ser factible de ser verificada o no. Y acá X más 2 es igual a 10 no es algo que podemos decir es verdadero o falso porque no sabemos qué cosa es X. ¿Sí? Bien. Los conectivos lógicos los conocen. Permiten construir proposiciones compuestas y, aunque se pueden combinar de muchas maneras, y ya los hemos repasado, vamos a verlos en este cuadrito. La negación es este símbolo. A veces se usa el gusanito de la ñ también como símbolo de negación. En el lenguaje natural es no tal cosa o es falsa tal cosa. Conjunción es el y, pero, o sea, en lenguaje natural lo podemos reconocer, identificar con estas formas. Y, pero, además. La disyunción es el o, que particularmente tiene dos formas, ¿no? La disyunción común incluye. Después está el famoso XOR, X o R, que es una disyunción excluyente. O sea, ocurre una cosa u ocurre la otra, pero no ambas. Esa es una de las formas de la disyunción. El condicional, sí entonces, implica que, o como hace Prolog, dice primero la conclusión, verdadera si tal cosa y tal cosa y tal cosa. Es otra forma de la implicación. Es una forma que después vamos a ver que tiene un nombre particular. El condicional es el corazón de las reglas en Prolog, porque las reglas siempre son implicaciones, como lo acabamos de ver. ¿Sí? Bien. Si A, entonces B. En lógica y programación, el condicional es la base de las reglas de decisión. En el paradigma imperativo también lo es. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene una estructura de control específica, que es justamente el condicional, el if. La estructura es P implica Q, o si P, entonces Q. P es el antecedente o premisa, y Q es el consecuente o conclusión. Es muy importante que todos estos términos los refresquemos porque nos vamos a referir a ellos directamente por su nombre. ¿Sí? Un ejemplo de formalización: si llueve, entonces el suelo está mojado. Formalización, P implica Q. No hay... en la forma en que está escrita la frase en lenguaje natural, no hay manera de equivocarse. P es llueve, el suelo está mojado, es Q. Importante, la lógica solo se preocupa por la validez del razonamiento, no siempre por una verdad fáctica. Es decir, la validez del razonamiento va a estar dado por su estructura, por la estructura formal. Acuérdense lo que dijimos de modus ponens. Bien, acá hay un pequeño espacio para pensar. Tratemos de traducir estas frases a la lógica proposicional. Apruebo si estudio y practico. No hay clase si es feriado o hay paro. Si el motor no arranca y tiene combustible, entonces hay un fallo eléctrico. Fíjense que todos los tres
ejemplos tienen forma de qué? Una proposición. En realidad, proposiciones hay, pero no una sola. Concentrémonos en el uno. ¿Apruebo si estudio y practico es una sola proposición? Yo veo tres. Estudio, practico, apruebo. ¿Son tres, profe? ¿Cómo? ¿Son tres o no? Sí, son tres. ¿Cuáles son? P, entonces Q y R. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál P, es? aprobar. Apruebo. Q, estudiar. Y R, practicar. Apruebo. Bien. Estudio. R, practico. No es práctico, ¿eh? Practico. ¿Cómo las armo? Q y R entonces P. Muy bien. Porque está dicho, o sea, las premisas, fíjense que no están dadas de una forma tan directa. Pareciera ser que, a ver, si acá dijera, si estudio y practico entonces apruebo, estaría dada de una manera un poquito más sencilla. Pero otra forma en que los condicionales se reconocen lingüísticamente es este apruebo si estudio y practico, que se parece más a una regla prólog, porque la conclusión está primero y los elementos del antecedente después. Ojo, una cosa que me voy a adelantar, acá siempre hay que utilizar signos de agrupación, que como en lo mismo que en la matemática, yo voy a, de lo que estoy diciendo aquí, es que primero verifico la operación conjunción entre Q y R y después veo la implicación P. Porque si yo no los pongo, ¿qué se opera primero? ¿Cómo sé yo que esto no es un Q implica R, un Q y R implica P? Entonces los signos de agrupación en una expresión lógica, en una expresión compuesta, ¿sí? Siempre tienen que tener los signos de agrupación que indiquen cuál es la prioridad de operación, ¿sí? Lo mismo que en la matemática, ¿sí? Entonces, bien, en el ejemplo este de formalización, esto va a ser correcto. Bien, fíjense que algo parecido ocurre en el 2 y el 3 está un poco más servido, porque dice, si el motor no arranca y tiene combustible, acá es fácil ver que esto es P y Q implica R, ¿sí? Y todo esto es porque tenemos que estructurar el pensamiento lógico formal para poder programar en el lenguaje de programación Prolog, que es objeto de nuestra asignatura. Bien.
Me parece que esta presentación hasta acá llegó. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro hasta aquí, chicos, chicas? Sí, profe, sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a la última parte, aunque esta parte es un poquito más extensa. Bien. Ya hicimos un raconto de algunos aspectos iniciales de la inteligencia artificial y por qué la lógica proposicional fue la base de algunos de los primeros intentos por formalizar la inteligencia humana en general y el conocimiento experto en particular, ¿sí? Vamos a ver a partir de ahora, y hoy, chicos, si es que terminamos un poco antes, no hay ningún problema, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer la cobertura de temas que involucren hasta la lógica de predicados inclusive. Bien, ya lo dijimos. Los pilares de la inteligencia artificial son, por un lado, cómo se adquiere el conocimiento. Recuerden que el comportamiento inteligente del ser humano involucra conocimiento. Conocimiento en general y conocimiento experto en particular, ¿sí? Recordemos cómo las primeras grandes sistemas, los sistemas expertos, involucraban conocimiento explícito, codificado en reglas lógicas, y que luego, por ciertos mecanismos de inferencia, podían alcanzar conclusiones de manera tal de resolver problemas. Aparece otro concepto que es la heurística y la representación del conocimiento. La representación del conocimiento, por supuesto, tiene como su forma clásica a la lógica proposicional que conocemos, a la que se agregan algunos elementos del sentido común. La palabra heurística vamos a ver a qué remite, qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Lenguajes y herramientas de la inteligencia artificial como Prolog, por ejemplo, y un gran elemento importantísimo que es el aprendizaje automático, ¿sí? Es decir, la capacidad que un programa de computadora tiene de mejorarse a sí mismo. Vamos a decirlo por el momento así. ¿Qué significa esta palabra heurística? Newell, Shaw y Simon en el 63 dieron una definición. Es un proceso que puede resolver un problema dado, pero que no ofrece ninguna garantía de que lo hará. Y se llama una heurística para ese problema. Las heurísticas son un poco, vamos a decirlo de otra manera, son como atajos, ¿sí? Son atajos, son esos truquitos que uno aprendió a lo largo de una vida para resolver un problema basados en la experiencia. Las heurísticas son entonces criterios, cosas que aprendimos, cosa que tiene un médico que tiene 30 años de experiencia y que no tiene un médico que recién comenzó, que recién se recibió, vamos a decirlo así. Son cosas que uno aprende a lo largo de una vida y que básicamente sirven para acortar camino en la resolución de un problema. Después vamos a ver algunos ejemplos más. Adquirir conocimiento es básicamente, en este paradigma, pedirle a un médico, a un ingeniero, a un abogado, a algún experto en un campo, que me diga lo que sabe. Es uno de los cuellos de botella más importantes en el proceso de construcción de sistemas inteligentes. Es decir, es un trabajo muy arduo. En su nivel básico es una tarea que implica lograr que uno o varios expertos nos digan lo que saben, y eso se llama elicitación de conocimiento. Esto es muy importante porque recuerden que en Prolog, una base de conocimiento Prolog es justamente una base que está compuesta por hechos y por reglas. Me adelanto al tema, ¿sí?
El objetivo es darle a este conocimiento una forma automáticamente manipulable. Es decir, expresarla en los términos de la lógica. En la adquisición de conocimiento o elicitación de conocimiento hay dos tareas cruciales. Una es el chequeo, detección de inconsistencias y control de la integridad del conocimiento que hemos relevado, ¿sí? Y por otro lado, la validación, que es verificar con los expertos el desempeño del sistema. La idea sería que yo ejecute mi base de conocimiento con algún tipo de consulta y el experto me diga, bueno, bien, el sistema ha llegado a la misma conclusión que llegaría yo. Eso es validar, ¿sí? Las primeras aproximaciones para representar el conocimiento, como lo dijimos varias veces, fue la lógica proposicional, ¿sí? Es la cosa más natural que encontró el ser humano para representar conocimiento experto, ¿sí? Otra de las definiciones de la lógica es que es el estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto. Esta es una definición también bastante interesante. Está compuesta por proposiciones, ya lo dijimos, ¿sí? La cual es una frase declarativa que puede ser o afirmada o negada, ¿sí? Acá tenemos unas cuantas. París es la capital de Francia. Aristóteles fue discípulo de Platón. 16 es un número impar. Todo número par es un número entero, ¿sí? Fíjense que del 1 al 3 son proposiciones simples, pero la cuarta es una fórmula compuesta. Decir todo número par es un número entero es lo mismo que decir si un número es par, entonces el número es entero, ¿sí? Lo cual es cierto. La 3 es falsa, ¿verdad? Y la 1 y la 2, estoy seguro de la 1, pero los filósofos griegos antiguos siempre se me confunden. Me parece que también es verdad. Se entiende la diferencia, ¿no? Esta puede ser un P, Q, R, y esta es un S, implica T. Ojo con eso. Tenemos que darnos cuenta en una lectura de una expresión en lenguaje natural, cómo va a ser después su esquema simbólico. Bien, ¿qué cosa es razonar? Usualmente se denomina razonamiento a una forma especial de pensamiento, raciocinio o actividad mental. Es la acción de discurrir ordenando ideas en la mente para llegar a una conclusión, y esta es una definición de la RAE, ¿sí? Bien, ¿puede fallar? Vamos a ver. Supongamos para empezar que A y B denotan números reales iguales y distintos de cero, tales que simplemente A es igual a B. Vamos a seguir este razonamiento, ¿sí? Vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad anterior por B. Acuérdense que cuando yo multiplico los dos lados de una igualdad por un mismo número, la igualdad se mantiene, ¿de acuerdo? Recuerden que B no es, los dos números A y B son no nulos, o sea, son distintos de cero. Multiplico ambos lados por B, va a quedar que AB es igual a B cuadrado. En términos lógicos, estaríamos diciendo que esto es correcto. Ahora, de los dos miembros de la igualdad anterior, restamos A cuadrado, ¿sí? O sea, AB menos A cuadrado es igual a B cuadrado menos A cuadrado. Eso también es válido porque si yo resto a los dos lados de la igualdad un mismo número, la igualdad se sigue manteniendo. Así que, básicamente, estamos haciendo pasos correctos. En el paso 3, los términos de la igualdad anterior se pueden factorizar así, es verdad. Yo puedo sacar factor común A en el lado izquierdo, y como el lado derecho es una diferencia de cuadrados, la podemos descomponer como B más A por B menos A. Esto es matemática elemental. Así que, en principio, el paso 3 también sería correcto. Ahora dividimos ambos miembros de esta igualdad por B menos A. ¿Qué va a ocurrir? Se va a cancelar el B menos A de la izquierda con el B menos A de la derecha y nos va a quedar que A es igual a B más A. Usamos la hipótesis de que A y B son iguales, que ya la sabíamos por
Justamente por eso, porque por hipótesis se sabe que es verdad, ¿sí? Es verdadera. Entonces, como A y B son iguales, reemplazamos A por B y nos quedamos con que B es igual a B más B, y B más B es igual a 2B. Ahora, si dividimos ambos miembros por B, los dos miembros de B igual 2B, lo dividimos por B y lo podemos hacer porque A y B son iguales, por hipótesis y además no son cero, por hipótesis, ¿sí? Entonces nos está quedando que 1 es igual a 2. ¿Qué pasó acá? ¿Qué falló? Si hicimos todo bien, ¿este razonamiento qué problema tuvo? Porque 1 es igual a 2 es absurdo, ¿sí? Ningún número es igual a otro. Los números son iguales a sí mismos. Yo soy igual a mí, ¿sí? Lo estoy diciendo de una manera, ¿eh? 1 es igual a 2. Es absurdo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué nos falló aquí? ¿Algún error en el Sí. ¿Hay procedimiento? algún error en el procedimiento? ¿Alguien se anima a decir dónde? ¿Dónde se produjo el error? ¿El cuarto? ¿Por qué? Estoy tratando de averiguar eso todavía. ¿Alguien más se anima? Su compañero dijo que en el paso 4 hay un error. ¿Cuál es? ¿Qué da B menos A? 0 no tendría que dar si son iguales. 0, porque son iguales. Pregunto, ¿es válido dividir por 0? Claro, no. No. Acá estuvo el problema, ¿sí? En este paso hicimos una operación ilegal. Lo único que no se puede hacer en matemática es dividir por 0. Acá está el problema, ¿sí? Entonces, ojo, porque a veces algo que parece impecable termina dándonos una conclusión equivocada por haber llevado adelante una operación que en este caso es inválida, ¿sí? Que es la división por 0. Muy bien. ¿Qué es un argumento? Un argumento o razonamiento es un bloque de proposiciones con el cual se afirma que una de ellas, llamada la conclusión, se deriva, se desprende o se sigue como consecuencia lógica de otras proposiciones del mismo bloque llamadas premisas. Acá está el clásico que acabamos de citar antes. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿sí? La expresión por lo tanto separa la afirmación Sócrates es mortal de otras dos que la justifican. Esta palabra es clave. Todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Perdón, todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Estaba leyendo mal. Es claro que si aceptamos que todos los hombres son mortales y que Sócrates es hombre, tendremos que aceptar que Sócrates es mortal. Esto parece un juego de palabras, ¿no? Y también parece un poco obvio. Después vamos a ver que no lo es. Se trata de un razonamiento que tiene dos premisas. Todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. ¿Se acuerdan en el esquema en la pizarra que les mostré separado por la línea horizontal? Todo lo que está arriba son premisas. Lo de abajo, Sócrates es mortal, va después y son... dije bien, la conclusión Sócrates es mortal va debajo de la línea horizontal y eso es la conclusión, ¿sí? La forma del razonamiento siempre tiene el esquema. Premisas, por lo tanto, conclusión, ¿sí? Hasta acá no hay cosas que sean, digamos, demasiado difíciles ni tampoco cosas que no hayamos visto. Pronto vamos a ir complejizando esto.
El lenguaje de la lógica proposicional, ya lo dijimos, es un lenguaje formal, permite decidir acerca de validez o invalidez de una amplia clase de razonamientos deductivos. Ojo, el tipo de razonamientos de los que estamos hablando son deductivos. Ustedes saben que hay 3 formas de razonar: deductiva, inductiva y abductiva. La última es la que nos permite alcanzar conclusiones bajo condiciones de incertidumbre. Es un modo de razonar muy exitoso que tiene la inteligencia humana, la abducción. La inducción funciona al revés que la deducción. Acuérdense que inducir es generalizar a partir de casos particulares. Por ejemplo, el típico razonamiento inductivo dice: si vi un cisne blanco en la laguna y atrás apareció otro cisne blanco y tras él un tercer cisne blanco y tras él un cuarto cisne blanco, yo podría deducir que todos los cisnes son blancos. Eso es inducir. Y siempre es peligroso, porque nunca sabemos si un día no aparece un caso especial, un cisne negro. ¿De acuerdo? En cambio, deducir es conocer una verdad general y a partir de ella deducir casos especiales. Por eso se dice que la deducción y la inducción funcionan al revés. Acuérdense del ejemplo clásico. ¿Todos los hombres son mortales? Es una regla general. Caso particular. Sócrates es hombre. Razono deductivamente. Sócrates es mortal. Caso general me deriva casos particulares. Al revés de la inducción. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí, sí. Bien. Este razonamiento deductivo siempre tiene que hacerse sobre la base de la representación simbólica de las proposiciones que intervienen en el razonamiento y de cómo se conectan entre ellas. Bien. Esto ya lo dijimos, el alfabeto, conjunto de caracteres de la lógica proposicional que representaremos con P, tiene símbolos de 4 clases, símbolos de variables proposicionales. En la programación lógica los llamamos átomos, ¿sí? Que generalmente son letras minúsculas, o P1, P2, si es que necesitamos muchas, ¿sí? Estos símbolos se utilizan para representar proposiciones atómicas, es decir, proposiciones que no pueden descomponerse en otras más simples. Ahí están los ejemplos: llueve, hace frío, hoy es martes, ¿sí? O la que usamos en el ejemplo en la pizarra, ¿no? Apruebo, estudio, practico, ¿sí? Bien. Símbolos de conectivos u operadores lógicos se utilizan en la representación de proposiciones compuestas, ¿sí? Mediante una conexión entre los símbolos que representan las proposiciones atómicas que componen. Por ejemplo, con los símbolos P y Q, como en el ejemplo anterior, llueve y hace frío, sería P y Q, en tanto que llueve pero no hace frío, se representaría como P y no Q. Acuérdense que pero es una forma lingüística de la conjunción. Es como si dijera llueve y no hace frío, ¿sí? Vale, acostúmbrense a cómo funcionan las palabras con respecto a su posterior formalización, simbología, ¿sí? Hay símbolos de puntuación, como los paréntesis, acá debería decir símbolos de agrupación, ¿sí? Se utilizan para agrupar con fines sintácticos o de claridad partes de una expresión. Por ejemplo, en lugar de escribir P y Q, escribiríamos paréntesis P y Q o paréntesis R implica P, siendo así clara la significación de la expresión representada, y además estamos dando un orden de operación lógica explícito. Yo acá estoy diciendo primero opero P y Q, después opero R y P, y los resultados finalmente se aplica el operador disyunción. Bien. Bueno, más de lo mismo. Acá tenemos las constantes lógicas. En realidad debería decir valores de verdad, verdadero y falso.
Después todos los conectivos funcionan como sabemos. Bien, acá vamos a la definición de fórmula bien formada, lo que les decía a ustedes, ¿sí? Las fórmulas bien formadas también tienen una forma de ser definidas que se parece un poco a la recursión, a la recursividad. En este sentido lo decimos. Las siguientes cadenas de símbolos de P, el alfabeto de la lógica proposicional, son fórmulas bien formadas y no hay otras que lo sean. Regla 1. Los símbolos de variables proposicionales o átomos, P, Q, R, son fórmulas bien formadas. Regla 1. P, Q, R, cada átomo es automáticamente fórmula bien formada. Regla 2. Las fórmulas que resulten de anteponer a una fórmula bien formada el símbolo de negación, también es una fórmula bien formada, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que P es fórmula bien formada. Por lo tanto, no P también lo es. Lo dije en otras palabras. Ahí dice, no P es fórmula bien formada porque P lo era, ¿sí? Con base en esto, la negación de P también es una fórmula bien formada. Fíjense ustedes cómo estamos haciendo una idea de recurrencia, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué no P es fórmula bien formada? Porque no P ya lo era. Ya era fórmula bien formada. ¿Y por qué no P es fórmula bien formada? Porque P lo era, ¿sí? Insisto, esto parece muy elemental. Después vamos a ver qué es la base de cosas más complejas. Regla 3. Las fórmulas que resulten de conectar con un conectivo binario y después delimitar con paréntesis son también fórmulas bien formadas, ¿sí? A y C son fórmulas bien formadas. Las nuevas fórmulas bien formadas van a ser, acuérdense que quitando la negación, todo el resto de conectivos lógicos son binarios. Involucran siempre dos átomos, mínimo, ¿sí? Pero involucran dos. A lo que la negación es un área, porque involucra siempre a un solo átomo, ¿sí? Pero bueno, esta regla nos está diciendo que todos estos términos en paréntesis son también fórmulas bien formadas, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que no P es FBF y que también lo es Q. Por la regla 3, paréntesis, no P o Q, automáticamente hereda el ser una fórmula bien formada. ¿Por qué? Porque conectamos mediante un conectivo disyunción dos cosas que ya eran fórmulas bien formadas y obtuvimos no P o Q y después delimitamos con paréntesis la expresión resultante. Recuerden que es importante los símbolos de agrupación. Observen que reiterando el argumento podemos concluir que, bueno, paréntesis no P o Q implica paréntesis S si y solo si R y también es fórmula bien formada. Las cadenas que resulten de aplicar los casos anteriores son fórmulas bien formadas y solo ellas lo son. Algunas consideraciones previas a la representación del conocimiento y a los lenguajes y herramientas de la IA. Acá estamos hablando particularmente de Prolog, ¿sí? La lógica de predicados de primer orden, algunos aspectos básicos. Los criterios de los silogismos y los mecanismos de inferencia vistos hasta ahora van a terminar siendo insuficientes o incompletos. Por un lado, ¿sí? Resulta que no todos los razonamientos son silogismos. Por otro lado, hay razonamientos que tienen una estructura deductiva correcta en el lenguaje usual, pero que no responden adecuadamente a la aplicación del criterio de validez que nos provee la lógica proposicional. Bien, sobre esto vamos a hacer hincapié, pero primero vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso, ¿sí?